Listo. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Y vamos a comenzar con esta plana. Bueno, ya saben, los ejercicios que vamos a hacer hoy se los voy a pasar el PDF. Más bien necesito que me ayuden sobre todo con los cálculos, ¿de acuerdo? Para que la clase además sea un poco más dinámica. Entonces yo voy a estar viendo los mensajes. Pueden activar su micrófono, yo creo que los voy a escuchar de todas maneras. Y eso si no, le pueden enviar la respuesta por mensaje, ¿de acuerdo? Yo voy a estar atenta. Entonces, vamos a ver ejercicios sobre átomos y moléculas. Y yo, a mi parecer, creo que creo que puede ser un ejercicio cantado. ¿Cuál es el problema con ejercicios sobre átomos y moléculas? Eh, esto. ¿Cuál es el problema con los ejercicios sobre átomos y moléculas? En la anterior clase hemos visto este pequeño cuadro que se los voy a bajar. En donde nos hemos dado cuenta que los ejercicios sobre átomos y moléculas, más que todo, son como los ejercicios de factores de conversión, ¿verdad? Solo hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando estemos hablando de un compuesto, tenemos que, bueno, cuando estamos hablando de un compuesto, es un conjunto de ¿qué? Es una molécula formada por átomos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, un mol de un compuesto que va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23. ¿Cuál es su partícula elemental? La molécula. Este número de Avogadro puede ser igual al peso molecular. Y este peso molecular es igual a un mol. Lo mismo para el mol de un elemento. Un elemento, ¿quiénes son? Por ejemplo, tenemos al nitrógeno gaseoso, al oxígeno gaseoso, al hidrógeno gaseoso, a ver, en gases nobles, al helio, al neón, etcétera, etcétera. Repasadito. Entonces, un mol de un elemento va a ser igual a un atomogramo del elemento. Un atomogramo es lo mismo que decir un mol, así que no se van a complicar con eso. Bueno, un mol de un elemento, ¿a qué va a ser igual? La partícula elemental del elemento va a ser el átomo. Y mayormente, ¿cómo se representa un átomo? Por ejemplo, vamos a aquí poner al átomo de carbono. Su peso molecular, ¿cuánto es? 12. Y su número atómico, digamos que va a ser 6. Entonces, la forma para representar un átomo es esta. Esto es un átomo de carbono. Aquí nosotros podemos determinar lo que es su número atómico y su número de masa. ¿Cómo determinamos sus neutrones? De la resta, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que A, el número de masa va a ser igual a Z más N. Entonces el número de neutrones va a ser igual al número de masa menos el número atómico. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿por qué? Porque hay ejercicios donde les pide determinar, no se queda con, como hemos hecho en clases, con el número de átomos de un elemento, sino les pide avanzar un poco más, les pide el número de neutrones, les pide el número de electrones, les pide el número de protones. Entonces es importante saber este detalle. ¿De acuerdo? Ya, bueno. Siguiendo con la tabla, un mol de un elemento va a ser igual a su partícula elemental, que es el átomo, igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto va a ser igual a su peso atómico. Y el peso atómico va a ser igual a un mol de un elemento. Listo. Continuando con esto, vamos a empezar a hacer ejercicios. Y ahora lo que les decía, ¿cómo se complica esto? Lo único complicado acá, además de memorizarse todo esto, es la nomenclatura orgánica. ¿De acuerdo?
Es el único detalle donde ustedes les pueden molestar, el único detalle donde ustedes no pueden continuar con el ejercicio. Esto sería lo único en lo que podrían fallar en este tipo de ejercicios, porque lo demás, el mecanismo es bastante fácil, ¿de acuerdo? Lo único complicado va a ser la nomenclatura orgánica. Estaba viendo en exámenes pasados, sobre todo en ejercicios de átomos y moléculas, que les daban el compuesto en forma literal. No les daban así el compuesto con desarrollado. Entonces, ustedes, denme un ratito, esta hoja la bajaré. Y mire esto. Ustedes tienen que dominar lo que es nomenclatura orgánica, ¿de acuerdo? Para esto ya lo han avanzado con la ingeniera. Vamos a hacer un repaso conmigo, ¿de acuerdo? Lo más importante al momento van a ver en los ejercicios. Cuando ustedes tengan un compuesto orgánico, lo primero que deben determinar es esto lo voy a cambiar a rojito, es su grupo funcional. ¿Y quiénes son los grupos funcionales? Los siguientes. Por ejemplo, los alcanos, los alquenos, los alquinos, los ácidos, los ésteres, las sales orgánicas, los halogenuros, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo identifican un alcano? Porque termina en la terminación ano. Un alqueno en eno, un alquino en eno, etcétera, etcétera. Y estos tres primeros son sencillos, fáciles, nosotros lo podemos dominar. ¿Cuándo se nos complica la vida? Cuando a nosotros se nos presentan los siguientes. Por ejemplo, nos pueden dar un alcohol, nos pueden dar un aldehído, una acetona, que a los ingenieros les gusta meter. Entonces, memorícense sobre todo para aldehídos, cetonas, alcoholes y lo que son los ácidos. No solamente este ácido, sino también los halogenuros de alquilo. No, mentira. ¿Cuál era? Era un ácido, pero con X. Los halogenuros ácidos, ¿ya? Vamos a ver un poquito de esto conmigo conforme vamos haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Pero para que sea mejor, para que ustedes estén preparados para su examen, yo les voy a dar una práctica sobre inorgánica y orgánica, ¿de acuerdo? Algo sencillo, algo que va a entrar en su examen, algo no tan complicado, ¿de acuerdo? Eso, chicos. Entonces, memorícense los grupos funcionales. No les van a meter compuestos muy complicados, no les van a meter compuestos de cadena larga. El único que les van a molestar van a ser en determinar el grupo funcional. Si determinan el grupo funcional, ustedes pueden hallar el compuesto, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos con los ejercicios. Vamos primero no vamos a comenzar con ejercicios de práctica, ¿o sí? Ya, comenzaremos con ejercicios de práctica. Después vamos a hacer los ejercicios de exámenes. Entonces, este lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ya. Esto es parecido a los primeros que hemos visto en clases. Es sobre átomos, ¿de acuerdo? Lo que eran los tipos de átomos, ¿no? Los isótopos, los isótonos, ¿qué más había? Los isobáricos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejercicio tipo de eso. A ver, ¿qué nos dice? Un elemento C es isótopo de un elemento D. Entonces, vamos a anotar los datos. Tenemos un elemento C que va a ser isótopo de un elemento D. 40, 20. Entonces, C y D son isótopos. ¿Qué quiere decir que son isótopos? Mismo número atómico. De acuerdo. Y nuevamente, para un elemento X,
aquí se los voy a poner así, en burbujita. Para un elemento X, el número de masa va a estar en la parte superior, el número atómico en la parte inferior. Entonces, ¿esto qué nos dice? Como C y D tienen el mismo Z, entonces Z va a ser 20, tanto para C, tanto para D, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abajo le vamos a colocar su respectivo número atómico para C. Ya ver. Dice que tenemos otro elemento E. Ya. Entonces tenemos un tercer elemento E, que tiene un número atómico de 10. Entonces, en la parte inferior. ¿Qué más nos dice? Este elemento E, la suma de sus electrones con D para tener 30 electrones en total. Condiciones. Nos dice que los números ¿qué dice? La suma de sus electrones, o sea, los electrones de E más los electrones de D nos dan 30. Listo. A su vez, el elemento C es isótopo de E. Isótono, perdón. Ya. Entonces, C y E. Acá, ¿dónde lo pongo? Ya. C y E son isótonos. ¿Qué quiere decir eso? Isótonos, mismo número de neutrones. Entonces tenemos una segunda condición, que el número de neutrones de C va a ser igual al número de neutrones de E. 0, 0. Listo. Siguiendo con el problema. Es isótono de E, es isótopo de D. Listo. Y la diferencia de sus cuadrados de los números de masa es 340. Tercera condición. El número de masa al cuadrado, ¿qué nos dice? La diferencia. Menos el número de masa de E al cuadrado va a ser 340. Y la incógnita, ¿cuál es? Calcular el número de masa del elemento más ligero. O sea, nosotros tenemos que determinar primeramente el número de masa de C, el número de masa de D y el número de masa de E. Y tenemos que determinar cuál es el más ligero. ¿Y cuál va a ser el más ligero? El que tenga menor número de masa. Entonces, bueno, aquí están todos los datos de nuestro problema. Y la fórmula esencial que vamos a utilizar y que hemos utilizado a lo largo de todo este capítulo va a ser que A va a ser igual a número atómico más el número de neutrones. Listo. Otra cosa importante. Nosotros necesitamos saber dónde vamos a colocar esta ecuación. Ya bueno, la podemos reemplazar acá. Al final, la variable de esta va a ser igual a n, lo vamos a llamar. Se nos va a ir con la resta. O si no, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazarlo acá. Tenemos que buscar alternativas. Ya. Ya, vamos a hacer eso. Vamos a reemplazarlo en la segunda condición. Entonces, ¿cómo nos daría en nuestro reemplazo? De la siguiente manera. Que el número de masa menos el número atómico de C va a ser igual al número de masa de E menos el número atómico de E.
¿Qué más podemos hacer? Aquí, que A y C menos el número de masa D va a ser igual al número atómico de C menos el número de atómico de E. Listo. Ya nos hemos generado una segunda condición. A ver, para hacerlo todo más ordenado, vamos a ponerle nombres a las nombres a las condiciones. Esta va a ser la condición alfa, la condición beta y la condición gamma. Y de aquí hemos puesto 1 en beta. Y ahora sí. Para gamma vamos a hacer un arreglo. Bueno, para este tipo de ejercicios, más que la lógica de química, o sea, la lógica de química les va a ayudar a entender el ejercicio, pero para resolverlo necesitan de matemáticas. Entonces, aquí tenemos que, ¿esto cómo lo podemos desglosar? Por ejemplo, aquí es a al cuadrado más, no, perdón, menos b al cuadrado, ¿verdad? ¿Esto a qué puede ser igual? A más b multiplicado por a menos b. Entonces, reemplazándolo, decimos de gamma, tenemos que el número de masa de C más el número de masa de E multiplicado por el número de masa de C menos el número de masa de E va a ser igual a 340. Y nosotros ya podemos reemplazarlo. ¿Verdad? Acá, para esta parte. Entonces tenemos al final que AC más AE va a ser igual a 340 dividido entre el número atómico de C menos el número atómico de E. Listo. Esa va a ser nuestra ecuación gamma apóstrofe. Listo. O si no, le llamaremos otra cosa. ¿Qué les gusta? ¿Las letras normales? Ya. No, que sean números. Ay, listo. Que sea un número 2. Ya. Ahora nosotros tenemos una relación acá. Tenemos que trabajar con eso. Pero antes de todo este merequetengue, yo tengo que ver qué datos yo tengo. Por ejemplo, nos podemos hacer una tabla acá. Ustedes saben, yo amo las tablas. ¿Por qué? Porque nos dan todo más ordenado. Vamos a tener al átomo de C, al átomo de D y al átomo de E. ¿Qué tengo? Sus números atómicos. Por ejemplo, para C y para D, el número atómico va a ser 20 y 20. Y para E, su número atómico va a ser 10. Entonces, reemplazando eso, acá tengo que el número atómico de C va a ser 20 y el número atómico de E va a ser 10. Y todo esto me sale igual a 10. Entonces, reemplazando acá, ¿yo qué tengo? El número de masa de C más el número de masa de E va a ser igual a 340 dividido entre 10. O sea, que A más C más A más C va a ser 34. Listo. Esta recién va a ser mi ecuación número 2.
Entonces ya tengo una forma de determinar sus números de masa. Tengo aquí una ecuación con dos variables. Necesito otra ecuación. ¿De dónde podemos sacar nuestra segunda ecuación? A ver, ya hemos utilizado esto. ¿Ideas, chicos? Ah, de acá. De esto. ¿No tenemos la masa de A? ¿La masa de A? Perdón, la masa de C. ¿La masa de C? No, es un número atómico. Más bien, nosotros tenemos una segunda ecuación acá. Sí, pueden notarlo. Esto lo voy a bajar más o menos. No, esto lo voy a subir acá. Para que nos demos cuenta que AC menos el número de masa de AM es igual a 10. Entonces tenemos 3. Y ya tenemos dos ecuaciones con dos variables. Este sistema de ecuaciones se puede resolver. Listo. Ahora, resolución para sistema de ecuaciones, fácil, solamente sumando. Si estos dos lo suman, ¿qué les va a dar? 2AC va a ser igual a 44. Por lo tanto, el número de masa para C va a ser 22. Y ahora, este número de masa de C lo pueden reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Si lo reemplazan en 3, les va a dar que el número de masa, no mentira, si lo reemplazan en 2, les va a dar que el número de masa va a ser, para E, 34 menos 22. ¿Cuánto les da? 12, ¿verdad? Listo. Y por último, nos falta determinar la masa de D. ¿Cómo podemos determinar la masa de D? Ah, ya sé. La masa de D. Para D, además de tener su número atómico, nosotros tenemos su número de masa de una vez, ¿verdad? Entonces va a ser 40 por dato. Esto viene de dato. ¿Y cuál sería su respuesta para este ejercicio? Nos está pidiendo cuál es el elemento más ligero. Entre estos, el que tiene menor número de masa va a ser el de la masa de E. Entonces, esa va a ser su respuesta para este ejercicio. Respuesta, la masa, el número de masa de E va a ser 12. Y bueno, este es el ejercicio más difícil de su práctica de lo que es átomos. Ahora sí, ¿se ha entendido la resolución? Sí. Listo, continuemos. Ya. Vamos con los ejercicios sobre moléculas. Vamos con este. Copiar. Ya. Nos dice, el veneno de la abeja común es una mezcla acuosa de diferentes compuestos. ¿Alguna vez les ha picado una abeja? ¿O alguna hormiga o algún insecto? Es una picadura, bueno, algunos son alérgicos al veneno de las abejas, ¿verdad? Entonces, cuando eres alérgico a algo, ¿qué pasa?
te inflamas, te hinchas, ¿qué más? Te corta la respiración porque cuando tus tejidos empiezan a expandir, entonces se cierra lo que es la faringe, se cierran las vías respiratorias, todo un caos. Ya bueno. Una vez a mi mamá le ha picado una abeja y se le ha hinchado, pero no al punto de, no era alérgica más bien. Entonces no pasó nada grave, pero a veces pasa. Entonces aquí vamos a dibujar una abejita. La abejita tiene alas y la abeja tiene alas. Mi dibujo más chapi de una abeja. Ya, bueno, sin alas. O bueno, ahí y ahí. Y esta abeja va a estar feliz. Ya. Siguiente. Nos dice que es una mezcla de varios compuestos. Entre estos tiene una toxina. Y ya les da la toxina, llamada histamina. Entonces, tenemos a la histamina que tiene la siguiente fórmula molecular. C5H7, nitrógeno 2, NH2. Al 0,013% en masa. Entonces, su porcentaje en masa va a ser 0,013%. En promedio, la picadura de la abeja puede inocular a una víctima aproximadamente 35 miligramos de veneno. Entonces, este es un ejercicio más que todo combinado con factores de conversión, si se dan cuenta. Nos dice, promedio, una picadura, inocula a la víctima con 35 miligramos de veneno. En apiterapia, la picadura de la abeja se utiliza para disminuir el dolor, inflamación y otras muchas enfermedades. Es un tratamiento médico. Nos pide en el inciso A, en 10 picaduras de abeja, si nos pican 10 veces, ¿cuántos átomos, el número de átomos de nitrógeno se tienen? Inciso B, el número de neutrones, ahí está. El número de neutrones de carbono. Sí, tenemos el siguiente átomo. 12, 6, DC. Ya. Entonces, continuamos. Ya bueno. Nos dice que una picadura de una abeja te puede inocular con 35 miligramos de veneno. Y acá, ¿cómo vamos a representar este porcentaje en masa? De la siguiente manera. Nos está diciendo el porcentaje en masa de la histamina. Pero la histamina es uno de los componentes del veneno. Entonces, vamos a tener la masa de la histamina sobre la masa del veneno multiplicada por el 100%. Así lo vamos a interpretar ese porcentaje en masa. Entonces, como es un ejercicio de factores de conversión, nosotros vamos a partir para resolver el inciso A del dato que está suelto. En este caso, las 10 picaduras, ¿verdad? Entonces, partimos de ese dato. Nosotros, si nos hacemos picar 10 veces, ¿cuántos átomos de nitrógeno tendremos? Entonces, 10 picaduras. Nosotros, ¿de dónde vamos a sacar este número de átomos de hidrógeno? Del número de átomos de la molécula de histamina. ¿De acuerdo? Entonces, en 10 picaduras. Factor de conversión. Una picadura. Aquí que estoy escribiendo. Lo siento, chicos. Ya, ahora sí. En una picadura voy a tener 35 miligramos del veneno. Pero este miligramos yo lo voy a expresar directamente con lo que vale. Por ejemplo, esta M vale 10 a la menos 3, ¿verdad?
que sería gramos de veneno, multiplicado por. Para llegar de la masa de veneno a la masa de histamina, yo voy a utilizar su porcentaje en masa. Y decimos que en 100 gramos de veneno, yo voy a tener 0,013 gramos de histamina. Listo. Ya he llegado a la masa de histamina. De la masa de histamina, yo tengo que llegar a molécula de histamina. Vamos a seguir este recorrido acá. De masa, yo tengo que llegar a molécula. Y de la molécula yo voy a llegar a átomos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Para llegar de masa a molécula, ¿yo qué necesito? Según este cuadro, estamos en esta parte. Tenemos masa. Yo tengo que llegar... Ah, no, mentira. Es un compuesto. Estamos en esta parte. Yo tengo masa, tengo que llegar a molécula. Entonces lo voy a hacer con su peso molecular y su peso molecular lo voy a igualar al número de Avogadro. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito calcular el peso molecular de la histamina. Peso molecular de la histamina. ¿Cuánto le sale el peso molecular de la histamina? Carbono 12, hidrógeno 1, nitrógeno 14. Denme ese dato, por favor. Sí. ¿Sí? Me sale 111 gramos mol. ¿Cuánto? 111. Sí. Perfecto. Ya. Entonces, nosotros tenemos que en 111 gramos de histamina voy a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Por. En una molécula de histamina, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo? Aquí tengo 2 más 1, 3. Entonces tengo 3 átomos de nitrógeno. Listo. Entonces, todo este cálculo, ¿cuánto le sale? Ya bueno, chicos, ¿cuánto le sale? A ver, 7,41 por 10 a la 17.
que sería átomos de nitrógeno. Ah, bueno, aquí dice átomos de hidrógeno, pero es átomos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Estaba mal la respuesta ahí. Pero eso es lo que les tiene que salir, ¿de acuerdo? Esta es la respuesta para el inciso A. Y por último, hagamos la respuesta para el inciso B. Nos dice, ¿cuántos neutrones de carbono se tiene? Bueno. Nosotros podemos partir de este dato o hacer todo nuestro proceso que ya hemos hecho hasta llegar a la parte de molécula. Entonces vamos a copiar lo mismo para el inciso B. Ya. Y aquí se va a hacer la corrección. En este caso, en el inciso A nos pedía el número de átomos de nitrógeno. Para aquí, nosotros vamos a calcular el número de átomos de lo que nos pide, que es carbono. Entonces, en una molécula de histamina, ¿cuántos átomos de carbono yo voy a tener? Voy a tener 5 átomos de carbono, a lo que me indica. Entonces, tengo 5 átomos de carbono. No me pide el número de átomos de carbono. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo los neutrones. ¿Y cómo yo voy a calcular los neutrones? Va a ser, los neutrones es igual a A menos Z. En este caso, el número de neutrones para un átomo de carbono va a ser igual a el número de masa, que es 12, menos su número atómico, que es 6. O sea, yo voy a tener 6 neutrones. Entonces digo, en cada átomo de carbono voy a tener 6 neutrones. Neutrones. Listo. Igual. Ahora sí. Hasta aquí. Para inciso B, ¿cuánto le sale la respuesta? Lo mismo. No puede ser lo mismo. No. A ver, 5 por... a ver, por ejemplo, aquí tenemos 3, aquí 5 por 6 te va a dar 30. Ah, sí, te va a salir lo mismo, solo que ya no por 10 a la 17, sino va a ser 10 a la 18, que serían neutrones. Neutrones de carbono. A ver, vamos a colaborar con la calculadora. 10 por 35 por 10 a la menos 3 por 0,013 por 6,023 por 10 a la 23. Por 30 y abajo se divide por 100, multiplicado por 111. Sí, 7,41 por 10 a la 18. Entonces, esa va a ser la respuesta para el inciso B. A y B. Y este es un ejercicio de examen pasado. Fácil, bonito, interesante. A mí me ha gustado sobre todo por la abejita. O sea, tiene un fin práctico. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ya hemos hecho este. Ya hemos hecho este. A ver, vamos a hacer una pausa. Porque no sé si alcanzamos a hacer todo. Pero quiero hacer estos 3, que son ejercicios de examen pasado, que los he visto los más complicados. Y otra cosa les quería comentar.
a modo de pausa. Eh, por ejemplo, ustedes saben que, bueno, si les han comentado, si han tenido hermanos mayores que antes han estudiado en la facultad, si han tenido familia, primos, hermanos, etcétera, conocidos. Por ejemplo, antes el nivel para entrar a la facultad de ingeniería era como que muy fuerte, o sea, em, en prefacultativo había como 40 grupos de estudiantes queriendo entrar a la facultad, o sea, teníamos, a ver, 40 por unos 100, unos 4.000 a 5.000 postulantes al año, y el nivel era bastante fuerte. Y van a ver los ejercicios, más que todo, el nivel es muy brutal. No decirlo brutal, sino, o sea, ustedes, por ejemplo, van avanzando con el tiempo y ustedes van a ver que las cosas, por ejemplo, van a estar en la universidad y van a ver que las cosas de colegio son súper fáciles, o sea, tanto la tarea como el avance, o sea, los exámenes de colegio son súper fáciles. ¿Por qué? Porque poco a poco en la vida ustedes van a subir escalones. Y cuando subes más escalones, más escalones, sube tanto el nivel de dificultad, ¿no? Nivel de dificultad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ya estén terminando su carrera, van a ver que lo de prefa está en este escalón. Y aquí ya está octavo semestre. Ya están casi a punto de egresar. Entonces van a ver y se van a dar cuenta de que el prefacultativo de antes tenía más nivel que el de estos últimos años. Todo esto, o sea, hasta 2016, 2017, hasta 2019 podemos ver que los exámenes de aquí son bastante complicados, o sea, tienen nivel. ¿Y cuándo ha pasado este quiebre del prefacultativo? Exactamente el 2020 por la pandemia, todo se ha vuelto virtual, entonces como que ha bajado el nivel. ¿Por qué? Porque ya era más fácil, o sea, en tu casa tú tienes tu lab, tú tienes internet, tienes toda la disposición para buscar los ejercicios, tienes tus solucionarios, tienes tus apuntes, o sea, tienes una gran ventaja. En 2020 había una gran ventaja para entrar a la facultad. Algunos lo han aprovechado, otros no. Bueno, continuando con esto. A partir de 2020, retrasos. Así voy a borrar más rápido esto. A partir de 2020, como que ha bajado un poco el nivel de prefacultativo. Curso prefacultativo. Últimamente estoy dibujando muy feo. Ya. A partir de 2020, como que ha bajado el nivel. Por ejemplo, el examen de 2021 sí tenía nivel. Sí ven ustedes. Pero, ¿qué ha pasado? Aquí mucho influye no solamente el curso prefacultativo, sino el nivel con que tú sales del colegio. Algunos colegios, por ejemplo, les enseñan más cosas. Desde tercero de secundaria ya ven ejercicios de lo que es física, dinámica, estática, cuestión de que llegan a sexto de secundaria y tienen suficiente nivel para dar un examen de curso prefacultativo, ¿de acuerdo? Entonces tienen suficiente nivel. Pero en pandemia, ¿qué ha pasado? Que a nosotros, a mitad del año, nos han cortado lo que es clases. O sea, se ha suspendido el año escolar, por lo tanto no hemos podido continuar con el avance. Entonces, los chicos de la gestión 2021 han tenido ese quiebre en donde el nivel, o sea, no tenían suficiente nivel para dar los exámenes del curso prefacultativo. Entonces no han podido entrar. O sea, si notan, la cantidad de alumnos que han entrado el 2021 es bien bajo a comparación de los anteriores años. Entonces, en el 2022 han hecho las cosas más fáciles, más fácil para que más alumnos puedan ingresar a la Facultad de Ingeniería. Pero a partir de 2022, 2023, 2024, hasta lo que es actualmente el 2025, se ha ido subiendo
un poco más el nivel. Digamos, el 2021 se ha subido esto, el 2024 se ha subido esto y un poquito más. Y ahora nuestro nivel de 2025 está casi llegando a lo que puede ser el año 2016. ¿A qué me quiero referir? Que ustedes, más que todo, se enfoquen en estudiar exámenes pasados del 2016, del 2018. Pueden comenzar si quieren ustedes desde el 2013 hasta el 2016. No, mentira. Perdón. Hasta los del 2019. ¿De acuerdo? No tanto así en los del semestre pasado, porque se va subiendo más la dificultad. Más que todo enfóquese en este rango de examen, ¿de acuerdo? Y de ahí es de donde yo he sacado estos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Vamos a hacer estos 3 ejercicios. Espero acabar antes de las 10. Ya, ahora sí. Comencemos con este. Y pues eso, chismecito, chicos. Estudien, porque el examen que van a dar para primer parcial va a ser mucho más complicado que el anterior semestre. Y está bien, así es como retarse a uno mismo. Por ejemplo, yo cuando estaba dando el curso prefacultativo, recuerdo que yo me iba a un instituto para ponerme al día. Y en el instituto nos daban exámenes de dispensación, o sea, avanzamos un ratito lo que es exámenes de curso prefacultativo y después nos íbamos a los de dispe que tenían un poco más de nivel. O sea, nosotros estábamos como que preparados para dar un examen de dispe. Entonces, el examen para curso prefacultativo ya no era tan matador para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando den un examen, prepárense más, o sea, mucho más. Avancen un poco más. A veces el tiempo no nos da, pero hay que intentarlo. Y dedíquense, o sea, yo les decía el semestre pasado, ustedes tienen 6 meses para aprobar. Y digamos, si tú en este primer intento no puedes aprobar, ya has perdido estos 6 meses de tu vida. Y en estos 6 meses no solamente has perdido tiempo, has perdido dinero. Y no duele tanto el dinero, duele el tiempo. ¿De acuerdo? Porque tú vas a hacer un segundo intento, otros 6 meses. Aquí no se ha logrado aprobar y aquí sí logras aprobar. En total, te ha llevado 1 año de tu vida ingresar a la universidad. Y lo bueno de nuestra universidad es que la UNSA que es pública. Al año gastas a lo mucho en tu matrícula 27 bolivianos. Esa es tu educación. Eso pagas por tu educación. Y esto, más que todo, ayuda mucho a los que tenemos ingresos bajos, ¿verdad? Porque nos facilita mucho tener una educación y a un bajo precio. Pero en cambio, has perdido 1 año de tu vida tratando de ingresar a la universidad. Te vas retrasando y te vas retrasando. En cambio, los de las privadas entran directo. Y en este año que tú has tratado de ingresar a la universidad, ellos ya han dado su primer año de universidad. Entonces, las de privadas tienen esa ventaja de que, bueno, de las privadas, la matrícula, o sea, no solamente tienes que pagar la matrícula, que es súper cara, tienes que pagar por materia o en algunos casos por semestre. Y esto abarca unos, sin mentirles, unos 5,000, 3,000, 1,500, o sea, es platita. Y nosotros no tenemos el tiempo ni el dinero para perder. Entonces, más que todo, enfóquense en estos 6 meses
exclusivamente ¿en qué? En las materias de curso prefacultativo, matemática, física y química. Esfuércense estos 6 meses. Y ni siquiera les quedan 6 meses. ¿Cuánto les queda? Unos 3 meses más a lo mucho. Entonces, 3 meses. 3 meses por 30 días, unos... ¿Cuánto que les queda? 90 días. 90 días en los que ustedes se dediquen exclusivamente al estudio y van a tener beneficios a largo plazo. ¿De acuerdo? Eso les quería decir, chicos. Ahora sí. Suficiente charla. Ya. En un recipiente se almacenó una mezcla de dimetilbenceno. Aquí tenemos lo que les decía. Nomenclatura orgánica, cuya gravedad específica es 0,87. También se le agrega benzaldehído, cuya gravedad específica es 1. Dando una mezcla con densidad igual a 0,911. Además, la suma de sus masas es 60, la diferencia de sus volúmenes es 10. Calcular el número de neutrones de carbono presentes en la mezcla. Nosotros sabemos que el dimetilbenceno es una molécula orgánica, por lo tanto va a tener átomos de carbono. Y el benzaldehído igual es una molécula orgánica que va a tener átomos de carbono. Entonces, sí o sí, nosotros necesitamos determinar de ambas moléculas su fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, eso les decía. Para este tipo de problemas de átomos y moléculas, el único detalle va a ser la nomenclatura orgánica. Entonces, tenemos la molécula de dimetil. Listo, mi computadora se va a apagar. Déjenme enchufarla. ¿Ya está? Sí, ahora sí. Ya. Tenemos al dimetil benceno y al benzaldehído. Listo. Ahora, para lograr determinar su fórmula química, nosotros sabemos que esto son moléculas orgánicas. Ahí ya hemos ganado un paso. Necesitamos, si es molécula orgánica, determinar su grupo funcional. ¿Cómo determinamos su grupo funcional? Buscamos en su nombre. ¿Cuál es su terminación? Por ejemplo, aquí tenemos al dimetilbenceno. Tenemos al benceno para nuestra primera molécula. Ya. Más abajo esto lo voy a dibujar. Ay, no, mentira. Más abajo. Ya. Para el dimetilbenceno. El benceno, ¿qué estructura tendrá? El benceno es un anillito. Como un panel para abejas. Entonces están las abejas, ya. Es un anillo. Así se lo puede dibujar o también de la siguiente manera. Más bonito. Este es el benceno. Pero nos dice que es dimetilbenceno. O sea, de aquí tenemos 2 moléculas de metil. ¿Y quién va a ser el metil? El metil viene del metano. Es su, ¿qué se llama esto? Su terminación. Entonces, aquí vamos a tener un metil. Y esta ramita va a representar una molécula de hidrógeno que ha perdido. O sea, tenemos al metano y para que se vuelva metil, ha perdido como una molécula de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y esa ramita es esta de acá. Bueno, así yo me lo dibujo. Químicamente no es igual, pero así yo me acuerdo. Y es más fácil. Entonces tenemos al dimetilbenceno. Esa es su molécula. De acá, ustedes pueden hacer 2 cosas. Acordarse de la fórmula molecular del benceno. El benceno simple siempre va a ser C6H6. Como tiene 2 ramitas que están agarrando a 2 moléculas de metil, este 6 va a rebajar. Entonces vamos a tener C6H4. Y como tenemos 2 metil al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la nomenclatura para el dimetilbenceno. Ya tenemos su fórmula. Ahora para el benzaldehído. Como les decía, determinen su grupo funcional. Aquí tenemos un aldehído.
los aldehídos, ni siquiera puedo hablar, tienen la siguiente forma. Aldehídos. Aquí está. Esta. Una rama. Una ramita, R, que esto puede ser, yo qué sé, un benceno, bien feo mi benceno, o cualquier molécula orgánica de cadena larga, ¿de acuerdo? Y su característica de los aldehídos es que tienen la terminación CHO. Entonces, continuaremos. Tenemos al benzaldehído. Esta va a ser la R con la terminación CHO. Esta R es el benceno. Mi molécula de benceno con una ramita que me va a representar al aldehído. Y de aquí yo dibujo. Ya les había dicho, el benceno siempre va a ser C6H6. Esta ramita me está quitando un hidrógeno. Entonces, C6H5, como es un aldehído, CHO. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a desarrollar un poco más estas moléculas para tener el número total de átomos de carbono. Por ejemplo, aquí tengo 6 más 2, 6, 8. Hidrógenos. 4 más 3 por 2, 6, 10. Carbonos. Aquí voy a tener 7. ¿Qué más voy a tener? Hidrógenos. 6. Y oxígeno 1. Listo. Ya tenemos la molécula, ya tenemos el número de carbonos y hidrógenos en cada molécula. Listo. Hasta ahí la nomenclatura orgánica. Ahora, nos dice que la densidad de este va a ser 0,87. Y la densidad de este otro va a ser 1. Nos dan condiciones. Y este es un problema de átomos y moléculas con densidades. Nos dice que tenemos una mezcla. Nos vamos a dibujar como los ejercicios de mezclas. Vamos a tener una mezcla del dimetilbenceno. Este lo voy a llamar A, ¿de acuerdo? Y a este le voy a llamar B. A y B. Tiene densidades 0,87 y 1. Listo. Nos dan condiciones. Nos dice que la suma de las masas, o sea, la masa total, la masa de A más la masa de B, va a ser igual a 60. Y la diferencia de los volúmenes, el volumen de A menos el volumen de B va a ser igual a 10. Y nos pide calcular el número de carbonos, ya, etc. Para calcular el número de carbonos, aquí, incógnita. Nos está pidiendo determinar el número de neutrones, perdón. Para calcular el número de neutrones, yo necesito determinar cuántos átomos hay. O sea, va a ir en cadenita. Este es al revés. Si yo tengo el número de átomos, voy a saber el número de neutrones. Pero ¿cómo yo voy a saber el número de átomos de carbono? De una molécula, ¿verdad? De la molécula en este caso. ¿Y cómo yo voy a determinar cuántas moléculas hay? Según la masa. Entonces necesito la masa de A y necesito la masa de B. Necesito determinar esos dos. Aquí yo tengo dos condiciones y tengo sus densidades. Entonces puedo trabajar con eso. Como necesito determinar las variables que son masa, el volumen yo lo voy a transformar en masa. ¿Cómo? El volumen va a ser igual a la masa entre su densidad. Entonces, para esta ecuación, yo voy a decir que la masa de A va a ser igual, el volumen de A va a ser igual a la masa de A dividido entre su densidad, que es 0,87, menos la masa de B,
entre su densidad, que es 1, igual a 10. Y yo tengo acá que la masa de A más la masa de B es igual a 60. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo un sistema de ecuaciones que se puede resolver. Masa de A y masa de B. ¿Cuánto le sale cada uno? Aquí, de nuevo, si quieren, ustedes lo pueden sumar esto. ¿Y qué van a tener? Van a tener 1 más 1,087, la masa de A, igual a 70. ¿Cuánto le sale la masa de A? Despejando. Listo. A ver, si concuerdan conmigo, la masa de A mí me sale 32,56 y la masa de B, ¿cuánto es? 27,43. ¿Corroboran? Solo díganme que sí le sale eso, o parecido. No, sí, perdón. Ah, ya. Gracias. Entonces ya tenemos la masa para el dimetilbenceno y para el benzaldehído. Continuaremos con el problema. De la masa yo voy a llevar a molécula y de molécula a átomos de carbono. Pero aquí, para llevar de masa a molécula, yo necesito su peso molecular. Entonces, ayúdenme a calcular eso más. ¿Cuánto va a ser el peso molecular para A y para B? Carbono es 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. ¿Cuánto le sale el peso molecular para A? A ver, 8 por 12 más 10. Para el primero, 106. Y para el segundo, 106 igual. ¿Qué puso ahí? Esto es raro. Bueno, a ver. Sí, todo bien. Sí, todo bien.
Ya bueno, ya, continuamos con el problema. Entonces, para ambos va a ser 106 su peso molecular. Continuando con el problema, ahora sí. Vamos a calcular primeramente para A. Entonces, ¿de dónde partimos? De su masa. Entonces, decimos que en 32,56 gramos, ¿quién está? El dimetilbenceno. Ya, A. Por. Tenemos que llevarlo de masa a molécula. Entonces, con su peso molecular. Decimos que en 100,6 gramos de A va a haber un mol de A. O no solamente puede haber un mol. ¿Qué más va a haber? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Listo. Aquí para que no se olviden, moléculas de A. Por. En cada molécula de A, nosotros ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, necesitamos calcular el número de átomos de carbono. Entonces, en A vamos a tener 8 átomos de carbono. 8 átomos de carbono. Por. En cada átomo de carbono, nosotros ¿cuántos neutrones vamos a tener? Aquí el problema es que no nos daba el número de, o sea, esto, lo que nos habían dado en este problema, ¿verdad? Pero por lo general, el átomo de carbono es este. Su número de masa va a ser 12 y su número atómico va a ser 6. Entonces, el número de neutrones es 6. Entonces, un átomo de carbono tiene 6 neutrones. En él lo voy a poner y con su cosito cero. Vayan calculando para A. Y mientras tanto, vamos aquí a hacer el ajuste para B. Decimos que 27,43 gramos de B, vamos a tener 106 gramos de B en 6,023 por 10 a la 23 moléculas de B. En cada molécula de B, nosotros vamos a tener en este caso 7 átomos de carbono multiplicados por. En cada átomo de carbono tenemos 6 neutrones. Listo. ¿Cuánto le sale para cada uno? Para el primero me sale 8,88 por 10 a la 24. ¿Ya? ¿Y para el segundo? Ah, lo mismo. A ver. Raro este ejercicio. Pero sí estamos haciendo bien. No se preocupen. A ver, para el segundo, teniendo un número de cuenta. Ah, no, sí, es para el primero. Para el segundo, a ver, me sale a mí 6, ah, sí. A ver, dice. Eso, 6,55 por 10 a la 24. 24. Muy bien, listo. Ahora, el número de neutrones totales, porque nos pide para la mezcla, o sea, de los dos, va a ser la sumatoria de estos dos. Entonces, 8,88 más 6,55 les va a dar 15, ay, ¿por qué 14? 15,43 por 10 a la 24 neutrones. Y esa va a ser la respuesta, ¿de acuerdo? Hasta aquí se entendió, ¿verdad? Súper. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya hemos hecho este. Ah, es interesante. Y a ver. Este igual está interesante. Ya. Pero vamos a hacer esto.
Vamos a cortarlo de una vez. Cortar. Siguiente hoja, para tener más espacio. Ah, una cosa más. Estaba revisando ya terminé de revisar sus prácticas de la primera práctica. Y me da cuenta de que ya algunos tienen mi solucionario del semestre pasado. Una chica descaradamente la ha copiado igualito, pero no me voy a enseñar con esta práctica ni con las demás que he encontrado igual. Más bien, ¿qué les quería decir? Además de eso, sus prácticas me van a facilitar mucho el trabajo, sí. Los resultados los resaltan, o por lo menos encuádrenlo con otro color, ¿de acuerdo? Porque ahí estoy buscando entre todo el procedimiento la respuesta, y al final encuentro un número que se parece a la respuesta. Y digo, eso debe ser. Entonces, por favor, me van a facilitar mucho más la tarea, así. Como les digo, ya revisé su primera práctica. En estos días, hasta el sábado, o sea, ya tengo mi meta hasta el sábado, revisar la segunda práctica. Y sus notas ya lo voy a tener lista para el domingo, ¿de acuerdo? Eso, chicos, entonces no se van a preocupar de eso. Igual tengo que revisar el tema de su asistencia, aunque todos han sido bastante regulares. Eso, chicos. Para las siguientes prácticas, ¿de acuerdo? Para la práctica que nos toca de átomos y moléculas. Resalten su respuesta, por favor. Ahora sí, vamos con este ejercicio. ¿Qué nos dice? Vale 20%. O sea, y tiene un inciso A. No, mentira. Solo tiene el número de átomos de carbono. Listo. A ver. Este está interesante. Dice, se tiene datos. Últimamente mi letra está bastante fea. No me gusta. A ver, ahora sí. Datos. Se tiene 4,253 por 10 a la 24 electrones de oxígeno. O sea, 4,253 por 10 a la 24 electrones de oxígeno. Así lo vamos a ver. Y les da la molécula del oxígeno. Bueno, perdón, no molécula, átomo. Átomo. Les dice que es... A ver, vamos aquí primeramente para el oxígeno. Oxígeno y les da su átomo. Va a ser número de masa 16, número atómico 8. El oxígeno tiene carga negativa menos 2. Aquí, directamente ustedes cuando tengan una molécula, háganse lo siguiente. Anótense el número de masa, 16. El número atómico, igual a 8. ¿Qué más tengo acá? ¿Qué tal si me piden el número de neutrones? Entonces va a ser la diferencia de estos dos. 16 menos 8, 8. ¿Qué más me pueden pedir? Como es un átomo que no es neutro,